Batman siempre ha estado preparado para cualquier eventualidad que ocurra cuando cualquier miembro de la Liga de la Justicia quiera pasarse al lado del mar. Por este motivo, Batman tiene diseñado un plan de acción en caso de que cualquiera de ellos cometa esa infracción. Por ejemplo, en caso de que Superman la Kryptonita, Batman siempre ha estado preparado para cualquier eventualidad que ocurra cuando cualquier miembro de la justicia. Por este motivo, Batman tiene diseñado un plan de acción en el que en caso de que cualquiera de ellos cometa una infracción. Por ejemplo, en caso de Superman, la kriptonita es lo que podría detenerlo. Entonces, Batman necesita que le ayudes a generar un registro donde pueda llevar el nombre de cada superhéroe, su nombre real, alias de superhéroe, ciudad de donde proviene y fecha de nacimiento. Además, por cada héroe debe guardar la debilidad del mismo, incluyendo el nombre de la debilidad, donde puede conseguir el costo de adquisición y el nivel de efectividad de porcentaje. Esto quiere decir que si alguna debilidad llegase a tener 100%, significaría que acabaría literalmente con el superhéroe. Para poder ayudar a Batman debe generar una aplicación con un pequeño menú de acciones y creo que esto está repetido acá. Entonces las opciones serían registrar un nuevo superhéroe, registrar una debilidad, conseguir todos los superhéroes que nacieron el mismo año, dado el porcentaje máximo y mínimo el nombre del superhéroe, conseguir cuáles son las debilidades que Batman podría usar si se presenta en ese caso. Si no existe ninguna, escribir ninguna y escribir el superhéroe más difícil de eliminar. Lo primero que tenemos que hacer, como en el caso anterior, es identificar cuáles serían nuestros registros. Por ejemplo, en este caso tendríamos un superhéroe. Eh, un superhéroe sería entonces un arreglo, ¿no? Un arreglo eh, de hasta 2000 superhéroes, ¿no? Que es lo que nos dice el ejercicio. Dado esto, nosotros podríamos tener por cada superhéroe, podemos tener vamos a ver, acá, su nombre real, alias, vamos a tener su nombre real, su alias y la ciudad, fecha de nacimiento y su debilidad, ¿no? Acá, por cada debilidad, creo que eran 5, aunque no se puso en el parcial, creo que los superhéroes podían tener máximo 5 debilidades, ¿no? Entonces, por cada debilidad vamos a tener el nombre, dónde se puede conseguir, el costo de adquisición y el nivel de efectividad. En el caso de la fecha de nacimiento, pues nos piden simplemente que guardemos el mes y el año, como en el ejercicio anterior, ¿no? Esta sería más o menos nuestra estructura. Acá sería un arreglo, acá un arreglo de debilidades. Y este arreglo de debilidades tiene o incluye algunos otros elementos, ¿no? Eh, ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir entender el cómo va a fluir los datos. Lo siguiente que nos dice es que volvamos a hacer este menú tal cual como lo hicimos anteriormente, pero en este caso lo que vamos a tener es un menú y en ese menú vamos a tener registrar un nuevo superhéroe. Superhéroe. Vamos a tener registrar debilidad. Y vamos a tener
una función para superhéroes con el mismo año. Mismo año. Mismo año y una búsqueda de superhéroes por debilidad. Y por último nos dice que le digamos el más difícil de eliminar. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, comenzamos como siempre con la palabra algoritmo. A ver si podemos. Ok, entonces ponemos acá algoritmo y lo que vamos a hacer es hacer algoritmo de superhéroes. Hacemos una declaración. Podemos tener unas constantes, por ejemplo, max sub y max debilidades, que serían como que la cantidad máxima de debilidades que puede tener el superhéroe. Hacemos unas variables. Hacemos un registro y siempre vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿no? Hacemos un registro de fecha, que ya lo teníamos antes, pero bueno, vamos a hacer mes y año, ¿vale? Aquí nos falta la palabra fin registro. Y entonces vamos a ver qué nos dijo aquí ChatGPT. Nos dice registro, mes y año, la debilidad, pues tenemos nombre de la debilidad, dónde se consigue, el costo de la adquisición no puede ser una cadena y el nivel de efectividad tampoco, ¿no? Entonces vamos a quitarlo de acá y vamos a colocar acá. Costo de adquisición y nivel de efectividad que son de tipo real. Y una vez nosotros tenemos eso, podemos tener entonces nuestra variable. Aquí podemos que este es de tipo cadena. La fecha de nacimiento pues es de tipo fecha. Y esto sería un arreglo de debilidad con tamaño máximo de maxdef, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros simplemente vamos a definir un arreglo para los superhéroes, que lo vamos a llamar superhéroes, arreglo de superhéroes de tamaño maxsub. Ponemos nuestro contador de superhéroes y ponemos nuestra variable OP, que es la que nos va a permitir saber si podemos o no podemos entrar, ¿no? Entonces hacemos entero. Y hasta aquí por lo menos tienen la definición de lo que serían las estructuras que vamos a utilizar. Que las estructuras, ¿de dónde las saco? Las estructuras las saco de leer
el ejercicio, ¿no? Es simplemente una pequeña lectura donde vamos a ver eh, eh, qué podemos hacer o revisar y ver qué está pasando que tenemos en los ejercicios, ¿no? Vamos a ver acá que podemos colocar entonces, comenzar nuestro algoritmo, ¿no? Colocamos nuestra palabra inicio. Lo primero que hacemos es inicializar todas las cosas que tengamos que inicializar. En este caso vamos a decir que a OP le asigno -1 y al contador de superhéroes le asigno 0, ¿no? Aquí podemos hacer un ciclo mientras. Este. Terrible esto. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro ciclo mientras y vamos a empezar a escribir, ¿no? Vamos a escribir cada una de nuestras opciones. Podemos escribir eh, 1, registrar, superhéroe. Escribir 2, registrar una habilidad. Registrar debilidad. Y así vamos, ¿no? Aquí no es según, sino aquí es caso. Caso P, si hacen 1, pues vamos a este procedimiento. Si hacen 2, vamos a este procedimiento. Si hacen 3, vamos a este procedimiento. Así y así. En caso de que coloquen 0, pues le escribimos para que el usuario sepa que se salió. Fin del programa. Si no, también podemos poner escribir opción inválida para que esté ya controlado que el usuario coloque la opción que estamos esperando, ¿no? Entonces vamos para lo sencillo, vamos con el primer método de todo que es registrar un superhéroe. Como les dije, pueden colocar la palabra llamar o pueden omitirla. A mí realmente me da bastante igual. Podemos hacer procedimiento, registrar superhéroe. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una declaración. Eh, vamos a hacer un inicio, ¿no? Un inicio y un fin procedimiento, porque lo primero que vamos a preguntar es si ya llegamos al tope de superhéroes que podemos utilizar. Por eso vamos a usar con superhéroes y preguntamos si la cantidad de superhéroes, pues, es menor a la que nosotros estamos esperando, que sería, perdón, superhéroes es mayor a max. Una de las cosas que nosotros solemos hacer cuando escribimos ciertos patrones es que, por ejemplo, este tipo de negaciones que terminan como muy rápido, nosotros las colocamos al principio porque son más cortas. Y luego dejamos que el procedimiento ocurra. En el lenguaje de programación, nosotros normalmente lo que hacemos es detenerlo haciendo un return o algo así para que ya pues no siga. Y simplemente nos omitimos el signo y la indentación. Esto lo llamamos nosotros cláusula de guarda. Pero bueno, vamos a enseñarles algunas otras técnicas que podemos utilizar acá. Podemos decir, en vez de generar esto acá, podemos hacer una función que nos genere un nuevo superhéroe. Entonces podemos hacer superhéroes, héroes, héroes.
en la posición con superhéroes. Profesor, en ese caso no se inicia el contador poniendo cero. ¿En qué caso? Con superhéroes. Acá se puso en cero porque pues no tengo ninguno registrado, ¿no? Pero inmediatamente cuando llega, él va a aumentar en uno. Es decir, la siguiente vez que se llame a esto, esto va a comenzar desde cero y luego va a aumentar en uno la primera vez. Luego la segunda vez, este valor se conserva porque este valor está registrado en nuestras variables globales. Y como es un valor global, ¿qué pasa? Cada cambio que yo haga aquí sobre esa variable se va a reflejar en nuestro programa principal. Por lo tanto, a medida que yo vaya llamando a esta función, se va a ir llenando hasta llegar a max sub, que acá sería igual. No sé por qué quiere borrar eso, pero bueno. Acá podemos asignar entonces una función que se llame nuevo superhéroe. Nuevo superhero. Por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer una función que se llame nuevo superhéroe. Y a nuevo superhéroe le decimos que nos va a retornar un superhéroe. Acá es importante que cuando las variables, por ejemplo, nos devuelven estructuras complejas, nosotros tenemos que generar esas estructuras complejas. Por lo tanto, es prácticamente obligatorio tener una variable que represente a esa estructura compleja, ¿vale? En este caso sería un nuevo superhéroe. El nuevo SH de tipo superhéroe. Y acá colocamos un inicio. ¿Y qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer acá es ir pidiendo todos los datos que tengo en mi registro superhéroe. ¿Qué pasa acá? Que acá yo no me preocupo ni por el movimiento de la matriz ni nada por el estilo, sino que simplemente me estoy concentrando primero en pedir los datos. Como es algo que yo sé, ¿verdad? Que va a pasar en cualquier momento, otra estrategia que ustedes pueden usar es simplemente comenzar desde este punto, ¿no? Desde que yo sé, bueno, en algún punto voy a llamar a nuevo superhéroe, pues voy a generar una función que me permita hacerlo, ¿no? Y después veo cómo voy ensamblando las cosas. Podemos hacer así y, por ejemplo, le vamos pidiendo cada uno de los datos, ¿no? Escribir nombre real, alias, su ciudad, acordando que lo que hacemos es, fíjense que esta variable se llama nuevo SH y es de tipo superhéroe, ¿no? En este caso, los datos que tiene mi superhéroe son estos: nombre, alias, ciudad, fecha de nacimiento. Y yo los puedo registrar tal cual, los primeros datos. En este caso, por ejemplo, fecha de nacimiento, tiene dentro otro registro, porque no es un registro, no es un valor final, sino que es un valor que tiene dentro otro registro. Y entonces nosotros tenemos que llamar al registro de forma interna. Vamos a ver, fecha de nacimiento es de tipo fecha. Y fecha a su vez tiene mes y año. Entonces yo tengo que llenar tanto a mes y a año. ¿Qué pasa con debilidad? Hasta donde yo recuerdo, debería haber un punto donde diga que en Pac-Man no les registra debilidades a todos los superhéroes. No registra las 5 debilidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar acá dentro de la debilidad o dentro del registro de superhéroe, podemos poner un contador de debilidad interno, ¿no? De tipo entero. Y cuando generamos un nuevo superhéroe, pues ese contador lo inicializamos en cero, porque al principio cuando se guarda un nuevo superhéroe en nuestra base de datos, pues no tiene nada. Técnicamente este sería
el primer ejercicio de este parcial y lo que vamos a hacer ahora es el procedimiento para registrar una debilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer procedimiento o podemos hacer lo que les dije, vamos a hacer primero la función nueva debilidad. Nueva debilidad. ¿Qué hace la función nueva debilidad? Pues me devuelve una debilidad, ¿no? Una nueva debilidad T. Y que voy a pedir todos los datos que tiene la debilidad. No hay tanto problema allí. O sea, voy para el registro de debilidad, tengo un nombre de debilidad, donde conseguir un costo de adquisición, un nivel de efectividad. Como ya yo sé eso, yo puedo hacer esa función súper rápido. Todavía no me interesa o no sé dónde la voy a colocar, pero ya la tengo. Ya tengo una función que cuando yo la llamo me obtiene y me dice cuál es la debilidad, que es simplemente escribir cada uno de los datos. Aquí puede colocar la palabra indique nombre de la debilidad o colocarlo así, pero siempre cuando sea un texto representativo de lo que usted está pidiendo, porque lo importante es que el usuario cuando lea su programa sepa exactamente qué es lo que usted le está pidiendo, ¿no? Eh, entonces, para poder usar esta función, yo necesito que estas debilidades se le coloquen a un superhéroe en específico. Okay. Acá era retornar. Que retornar puede ser retornar o cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, acá, que esto es el punto donde se devuelve el valor al usuario, ¿vale? Nosotros podemos usar esa palabra o la palabra retornar, ¿no? O sea, que es cuando es lo que yo le voy a devolver al usuario, no, a mi programa que me está invocando, es lo que yo le voy a devolver al programa que me está invocando cuando él lo llame. Es decir, por ejemplo, acá el nuevo superhéroe, fíjense que acá se está invocando, que esto lo podemos ver como una operación matemática, porque una función al final es como una operación matemática, pero en vez de devolver un número, puede devolver un tipo de dato complejo o diferente a un número. En este caso está devolviendo un superhéroe. Entonces, cuando se ejecuta esta función, hace todo lo que diga esta función y al final me genera en esta variable, que es la que yo le digo, mira, lo que tenga esta variable, pues devuélvelo. Y esta variable se la asigna a esta posición. Es como que si yo estoy llenando con lo que me dice este método, que lo único que hace, o esta función, que lo único que hace es generar un nuevo superhéroe. Y ese superhéroe lo estoy guardando acá, ¿vale? Porque yo voy a inicializar el contador de debilidades de este lado. Porque cada, cada superhéroe tiene su cantidad de debilidades registradas. No todos los superhéroes van a tener todas las debilidades registradas al mismo tiempo. Entonces yo digo, bueno, la primera vez, pues no hay ninguna debilidad registrada para ese superhéroe, pues, ¿cómo lo tengo que inicializar? En cero. No se lo pregunto al usuario, porque si se lo pregunto, tendrá que registrar todas las debilidades que va a registrar. Y a lo mejor no me sirve así. No me lo está pidiendo el programa. Lo importante es que haya una forma de registrar debilidades, ¿vale? No sé si quedó claro o aún no se entiende. Va a ser lo mismo acá. Acá yo lo que hago es una debilidad. Yo sé que voy a necesitar una función que me haga la debilidad. Yo pido cada uno de los datos de la debilidad y al final la retorno. Fíjense que es una variable que yo genero acá, ¿vale? Para poder que tiene que ser del mismo tipo de retorno o del mismo tipo de variable que estoy devolviendo y de esa forma la pueda devolver, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer acá es una función o un procedimiento que sea registrar debilidad, ¿no? Entonces vamos a hacer un procedimiento, registrar debilidad.
Suponga que yo hago declaración y voy a necesitar las siguientes variables, ¿no? Va a necesitar una variable para identificar cuál es el superhéroe al que le quiero asignar la debilidad. En este caso voy a usar el alias, que es un atributo que creo no se repite en ninguno de los superhéroes. Y voy a decir que es de tipo cadena. Y voy a colocar como el encontrado, ¿no? Vamos a ver si, por ejemplo, si yo no hiciera la función acá. Yo puedo hacer aquí escribir y le pregunto por el alias para saber cuál es el superhéroe al que que nosotros queremos agregarle esa debilidad. Superhéroe. En este caso leemos en nuestra variable alias. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recorrer nuestro programa hasta conseguir nuestro arreglo, que es este arreglo que estamos haciendo acá. Nuestro arreglo de superhéroes hasta conseguir un superhéroe cuyo alias sea igual al que estamos buscando. ¿Y cómo hacemos para recorrer arreglos? Pues nuestro favorito, vamos a usar un i que sea de tipo entero y vamos a hacer un para. Para i le asigno 1 hasta el contador de superhéroes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer esto de encontrado ni nada de esto. Vamos a hacerlo directamente acá. ¿Qué hacemos? Vamos a decir, aquí directamente podemos hacer si superhéroe. Héroes. Punto, su contador de debilidades, ¿verdad? Ya llegó al máximo, no, ya no puede registrar más debilidades de ese superhéroe. Si ya llegó al máximo y no se pueden registrar más debilidades de ese superhéroe porque ya es lo máximo, recuerden que eh, pues los arreglos no pueden exceder su tamaño máximo. Entonces debilidades o debilidad es un índice, ¿no? Por sí mismo. Para pa, 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 pa. Ok. Y como yo solo puedo tener en debilidad 5 debilidades, yo debo garantizar que eso nunca vaya a pasar de 5, nunca vaya a ser que sea 6. Si es menos de 5, si es 5, pues le digo, pues no se pueden registrar más debilidades para ese superhéroe. Si no, aumento el contador interno de mi registro, ¿vale? Para que sume 1, para que aumente, que este es el contador de cuántas debilidades tiene este superhéroe. ¿Y qué es lo próximo que yo voy a hacer? Pues en esa misma posición, fíjense, superhéroes y en la posición punto contador de debilidades. Ahora, es difícil de leer, ¿no? Se vuelve complejo de leer, podemos generar una variable j y en vez de colocarlo allí todo complejo y raro, podemos hacer así, podemos hacer un j y a j le asigno esto de acá, ¿vale? Esto no aporta tanto, ¿vale? A lo mejor o parece no aportar tanto, pero genera menos ruido. De hecho, yo podría simplemente colocarle acá un nombre a esta J para que sea el índice de debilidades o como ustedes lo quieran llamar. Y esto nos permite recordar para qué o por qué motivo se crea ese índice que está allí, ¿no? Es simplemente para que sea más bonito, menos largo, menos engorroso de escribir. También hay otras alternativas que podemos usar, pero fíjense que en este punto yo lo que hice fue iniciar desde abajo, ¿vale? Desde esta función. Y luego traté de como que unir esta función a una función principal. Si ustedes hacen esta función, pueden ganar algunos puntos. Entonces, es importante que también sepan hacer simplemente la función, ¿no? Ahora vamos con los tres métodos o los tres procedimientos que por lo menos tenían algo que aportar o que por lo menos tenían alguna complejidad de implementación, ¿no? Vamos a ver qué dice el conseguir el buscar por fecha, ¿vale?
El buscar por fecha era un procedimiento que debía ser de la siguiente forma, o sea, de la siguiente forma. Nos dice que debemos citar o buscar todos los superhéroes que nacieron un año en específico, ¿vale? Probablemente esto esté bien, pero bueno, vamos a borrarlo aquí. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el mes, vamos a necesitar el año. Bueno, no necesitamos el mes porque nos dice que vamos a buscar los superhéroes que nacieron en un año en específico. O así dice la función, ¿no? Entonces, vamos a necesitar el año y ahí, ¿vale? Este es un ejercicio bastante sencillo. Fíjense que lo que vamos a hacer es hacer el mismo ciclo que estamos haciendo para recorrer los superhéroes. Y exactamente el que me está dictando allí, pero bueno. Vamos a pegarlo aquí para que no sea tan raro. Entonces, hacemos un ciclo para, ¿no? Que va a ir desde I hasta el contador de superhéroes. Que va a ir desde I hasta el contador de superhéroes. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a preguntar por cada uno de los superhéroes que están en la posición I, en su fecha de nacimiento, en su año, si es igual al año que me dijo el usuario que está buscando. Si es así, pues lo escribo el alias, escribo Superman, Batman, no sé qué, etcétera, etcétera. Este ejercicio era bastante sencillo, era bastante corto en este parcial. Y era simplemente listar todos los superhéroes que coincidían con el mismo año. O sea, simplemente uno va, recorre cada uno de los superhéroes, repito, para hacer los recorridos como superhéroes es un arreglo, voy a utilizar un ciclo para. ¿Hasta dónde voy a llevar ese ciclo para? Pues hasta el contador de superhéroes. Entonces lo que hago es superhéroes en la posición I. ¿Por qué? Porque superhéroes es un arreglo. Y dentro de ese arreglo tenemos la fecha de nacimiento, ¿vale? Pero no nos sirve la fecha de nacimiento porque eso es un dato complejo. Necesito ir a un dato básico. ¿Qué datos básicos tengo? Pues tengo el año y el mes. Se me olvidaron, reviso mis registros porque para eso los escribí. Estaban aquí, mira, aquí está mi registro, fecha de nacimiento, aquí está la fecha. La fecha tiene el mes y el año, ¿vale? Me están preguntando que sean todos los que tienen el mismo año. Pues entonces voy a hacer la comparación donde el año sea igual al año que me están pasando. ¿Y qué puedo hacer? Puedo mostrar el alias porque es un valor que identifica a cada superhéroe. Y ya, se acabó. No hay mucho que hacer en este ejercicio, ¿no? Era el ejercicio creo que más corto de todos, ¿no? Porque después venía a buscar por porcentaje. Vamos a ver qué hacía al buscar por porcentaje. Lo que va a hacer, por ejemplo, es dar el porcentaje máximo y mínimo y el nombre de un superhéroe, conseguir cuáles son las debilidades que Batman podría usar si se presenta el caso. Si no existe ninguna, escribir. Es decir, Batman va a decir, pues necesito controlarlo, pero no como para matarlo, ¿no? Sino a lo mejor necesita algo que le afecte un 50 o un 70% de debilidad entre ese rango para que no sea tan letal, pero sí aturdirlo, no sé. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer aquí un procedimiento y en ese procedimiento lo que vamos a hacer es, se va a llamar buscar porcentaje, buscar por porcentaje. Y vale. Vale, que esto sea corto. Vamos a borrar acá. Y vamos a llegar nada más que hasta acá, ¿no? Vamos a ver qué se hacía aquí. ¿Vale? Lo primero que yo hago es, pues veo lo que me está diciendo el ejercicio que me va a dar el usuario para poder resolver esta parte. Fíjense que acá me está diciendo directamente el ejercicio que el usuario me va a dar un porcentaje máximo y un porcentaje mínimo, ¿vale? Entonces yo eso se lo puedo pedir dentro del procedimiento porque es algo que el usuario ya sabe. Entonces se lo pido y que en base a eso voy a recorrer mis superhéroes, ¿vale? ¿Qué necesito conseguir primero? Necesito hacer esto mismo que estuvimos haciendo acá. Necesitamos conseguir cuál es el superhéroe, ¿vale? Con ese alias. Entonces, el ejercicio, ahí no lo dijo, pero bueno. El ejercicio
nos dice que vamos a escribir y le vamos a preguntar igual el alias, ¿no? Indique el alias. Y leemos el alias del superhéroe que queremos como neutralizar. Y vamos a necesitar por ahora ahí. Fíjense que alias no está definido, entonces vamos a definirlo como cadena, ¿no? Y acá esto nos va a servir para saber a cuál de los superhéroes vamos a utilizar o cuál de los superhéroes es el que nos vamos a identificar dentro de nuestro arreglo para decir, bueno, este es el superhéroe al que yo quiero hacerle tal cosa. No es algo complejo, ¿no? Es simplemente identificarlo. Ahora vamos a utilizar la variable J. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer dentro de cada superhéroe. Tenemos sus debilidades y lo que necesitamos es saber cuáles son esas debilidades donde el porcentaje de efectividad mínimo es uno en específico. Fíjense lo que yo puedo hacer. Para hacerlo lo más sencillo posible, yo puedo hacer acá J, ¿no? Y puedo generar una variable que se llame aux debilidad. Y aux debilidad puede ser de tipo debilidad. Y puedo hacer acá mi ciclo para tal cual, porque es como cuando uno tiene un registro que tiene un arreglo dentro, perdón, un arreglo de registros que dentro de cada uno de esos registros tiene un registro dentro, pues es como lo trabajamos como si fuese una matriz. Entonces podemos utilizar J. Entonces J, pues lo voy a llevar hasta 1. Lo voy a inicializar en 1 y le voy a dar su fin para. Fin para. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que a medida que nosotros hacemos acceso a las variables, ¿no? Se pueden volver muy engorrosas, largas, complicadas de estar escribiendo todo eso. Entonces, en vez de escribir todo eso engorroso y si me dejara apretar tab sin hacerme el autocompletado, lo que vamos a hacer es que a aux debilidades o a aux debilidad le voy a hacer la asignación, ¿no? Le voy a asignar superhéroes en la posición I punto debilidad en la posición J. ¿Y qué voy a hacer luego? Pues ya luego sí puedo hacer esto que me recomienda aquí ChatGPT para que se fastidiar. Fíjense, si la debilidad, ¿no? Si el nivel de la efectividad de la debilidad que estoy viendo actualmente, porque aquí estoy recorriendo cada una de las debilidades que tiene ese superhéroe que yo seleccioné, es decir, el que está en esa posición y que coincide con ese alias en específico, ¿vale? Si ese nivel de efectividad es mayor o igual al mínimo o menor o igual al máximo, ¿no? Si es así, pues lo escribo, lo muestro, lo presento. ¿Puedo separar esto en funciones distintas? Sí, puedo separar todo esto en funciones distintas y sería un poquito más corto, ¿no? Y por último nos pide un ejercicio que se parece mucho al que ya vimos en el anterior, que sería encontrar el superhéroe más difícil de eliminar, es decir, quien tenga el promedio de debilidad más bajo en porcentaje. ¿Qué vamos a hacer? Por cada superhéroe calculamos su promedio de debilidad y vemos cuál es el menor. Pero para eso, como siempre, podemos a lo mejor hacer una función que me devuelva promedio de debilidad. Recibe un superhéroe real, ¿vale? Perdón, recibe un superhéroe y me devuelve un real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos ahí a la suma, al promedio. ¿Y qué hacemos? Recorremos todas sus debilidades
todas las que tiene registradas, que donde sabemos cuál es el registrado, pues las que están en contador de debilidad. Acumulamos cada uno de sus niveles de efectividad y pues los dividimos entre el contador de debilidades. Y en base a eso, pues podemos hacer nuestra suma de debilidades, ¿no? Con esto obtenemos nuestro promedio. Promedio bastante sencillo, una función que nos toma poquito tiempo implementar. Y luego lo único que tenemos es que recordar, pues, cuál sería o buscar una estrategia para determinar el promedio. Fíjense que acá, pues, por lo menos dice que el menor es 101. Supongo que es porque asume que ninguna va a ser menor, pero vamos a hacerlo nosotros para ver cómo nos saldría a nosotros. Por ejemplo, yo tendría que utilizar este que me permite saber cuál es el promedio por cada uno, ¿no? Entonces yo generaría el menor para guardar cuál es el valor menor, el índice del menor o el superhéroe menor, vamos a guardar superhéroe menor aquí mejor, superhéroe menor. ¿De qué es el valor menor? Pues real. ¿De qué tipo es el superhéroe menor? Pues de tipo superhéroe. ¿Y qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar y porque vamos a ir recorriendo cada uno de los superhéroes. Podemos hacer un entero. Y fíjense lo que podemos hacer. Podemos hacer un inicio. ¿Y qué vamos a hacer? De nuevo recorremos nuestro ciclo para, pero primero vamos a asignar un valor al menor. ¿Qué podemos asignarle al menor? A lo mejor podemos asignarle, pues, que me calcule el que está en la posición 1, pues. Mi primer elemento, mi primer superhéroe, es el que tiene menor debilidad, ¿no? Y también se lo asigno acá para saberlo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer otro ciclo para que vaya de 2 hasta el resto de los superhéroes y voy a comparar si el promedio de esa debilidad, fíjense que acá estoy haciendo un cambio, porque acá lo estoy llamando directamente y lo estoy invocando de una vez en mi condición. Esto también lo puedo hacer, no pasa nada. Reviso si este es menor que este menor, ¿vale? Que es el valor menor que yo tengo ahorita. Y pues le digo, mira, este es el promedio de debilidad realmente del ahora que es menor. Es este ejercicio de ir pivoteando, de ir cambiando el menor por el nuevo menor. A medida que yo vaya descubriendo un superhéroe que esté menor, pues yo lo voy como intercambiando entre ellos, de tal forma de que yo pueda identificarlos de forma rápida. No sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. No sé si me escuchan bien. Para pa, 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 para pa, pa. Para pa, pa. Ok, vamos a repetir lo de buscar por porcentaje, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para buscar por porcentaje? Lo primero que tenemos que hacer es pedir los datos que nos dice el ejercicio que le vamos a pedir al usuario, que son estos tres. El alias, el mínimo y el máximo, ¿no? Siempre, o sabemos que siempre vamos a estar constantemente recorriendo nuestro arreglo de superhéroe. Fíjense que acá en este punto lo que hace es simplemente recorrer todo mi arreglo de superhéroe. Aquí hay un fin de más.
¿Y qué vamos a hacer? Acá en este punto, este sí lo que está es tratando de conseguir cuál es el superhéroe al que yo le quiero o que yo quiero revisar cuál es su porcentaje mínimo y cuál es su porcentaje máximo de debilidad, ¿no? En este punto, por ejemplo, ya estoy colocado dentro del superhéroe, ¿no? Acá es como que si ya estoy hablando con este superhéroe en específico, ¿no? Puedo mejorarlo también y si por ejemplo ya hice esto, yo puedo hacer también a un superhéroe o algo así y ya saltarme también esta indentación acá del. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ya una vez en este punto, yo aquí ya conseguí el superhéroe que estoy buscando. En este punto conseguí el superhéroe. Conseguí el superhéroe. Héroe. Ahora voy a operar todas sus debilidades. Voy a buscar entre sus debilidades cuál es la debilidad con la que quiero yo escribir, ¿no? Entonces, acá en este punto lo que estoy es revisando, ¿no? Todas las debilidades. Voy a recorrer todas las debilidades de ese superhéroe. eh, para ver cuál es la que cumple con los criterios que estoy buscando acá. En este punto, fíjense que acá yo accedo a superhéroes en la posición I y a debilidad en la posición J y se lo asigno a AUX debilidad. ¿Para qué hago esto? Simplemente para ahorrarme el tener que escribir en AUX acá. Tendría yo que escribir todo esto de acá. Si yo no lo escribiera, tendría que escribirlo así. Lo que lo hace más engorroso y más largo de escribir. Si yo lo hago así, pues solo lo escribo una sola vez y ya me ahorro un poquito de tiempo, ¿no? Por así decirlo. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la comparación. Me dice que la efectividad, aquí ya yo tengo una debilidad y voy a revisar todas las debilidades. A diferencia de superhéroes, que reviso un superhéroe en específico. Acá yo voy a revisar si todas las debilidades cumplen con este criterio, ¿no? Si en su nivel de efectividad, que es cuán efectiva es eso, supera el mínimo que me está diciendo Batman y es menor al máximo que me está diciendo Batman porque Batman no quiere matar a la persona, ¿no? Entonces le voy a nombrar o escribir cada una de esas debilidades. De esa forma como que Batman cuando entra a su programa dice, mira, dame de Superman, dame una cosa que mínimo lo deje noqueado y máximo no lo vaya a matar. No sé cuánto porcentaje sería eso. Y le va a decir, mira, puedes usar esto y esto. Pero para eso reviso primero todos mis superhéroes hasta conseguir cuál es el superhéroe que se llama Superman dentro de esas debilidades, que puede ser kriptonita, no sé, sacarlo del espacio, dormirlo, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Cuáles son las que cumplen con el criterio de efectividad que estoy buscando? Y ese sería como que lo que hace esta función de buscar debilidad, ¿no? Tararara. Y el promedio, pues, el promedio yo parto desde la parte que ya habíamos visto. Podemos hacer una función que saque el promedio de debilidad de un superhéroe, ¿no? Recibo un superhéroe S, ¿vale? Que es el tipo de superhéroe y tengo una variable real, tengo un retorno real, que es el resultado del promedio. ¿Qué hacemos? Vamos a declarar y la suma y el promedio. Son tres variables que vamos a necesitar. Suma lo inicializamos en 0 porque es un acumulador que va a ir acumulando todos los niveles de efectividad que tiene cada una de las debilidades de ese superhéroe, ¿vale? Porque va a recorrer para ir hasta 1, hasta ese punto el contador de debilidades. Es decir, cuántas debilidades tiene ese superhéroe, cuánto voy a ir acumulando, ¿vale? Y una vez tengo eso, lo voy a dividir entre el mismo contador de debilidades porque eso es un promedio. El promedio es la suma total entre la cantidad de la cantidad que existe, ¿no? De esa suma. Entonces lo dividimos y, por ejemplo, cada uno tiene tanto promedio, ¿no? ¿Qué hace esta función? Esta función simplemente lo que va a hacer es implementar esa otra función. Lo primero que hace es buscar el más difícil. Ya sabemos que la fórmula para sacar el menor es simplemente obtener un valor primero e irlo intercambiando a medida que vamos consiguiendo uno mejor, ¿no?
o uno menor en este caso. En este caso lo que yo hago es asumir que el primero, como es el primero que voy a revisar, pues siempre es el menor. Entonces digo, bueno, el valor menor va a ser el primero. Entonces yo le digo a promedio de debilidad le paso superhéroes en la posición 1. ¿Qué va a hacer esto? Va a pasarle ese superhéroe que por ejemplo puede ser la Mujer Maravilla y se lo pasa acá, le saca, se lo pasa acá en ese, ¿vale? Le saca su promedio de debilidad y lo asigna al valor menor. Y también ese superhéroe lo guardamos acá, por si acaso nunca es reemplazado, ¿vale? Luego va a ir de 2 hasta la cantidad de superhéroes. Por ejemplo, el 2 puede ser Superman. Entonces, ¿qué hace? Llama a esta función que de acá le está pasando superhéroes en la posición I. Que I es 2 en la primera iteración de esto, que puede ser Superman. Calcula de nuevo esto, ¿vale? Y si, por ejemplo, el que yo tengo guardado es mayor que el que está acá, es decir, este me da un resultado más bajo, pues ¿qué hago yo? Actualizo de nuevo mi valor menor y cambio mis superhéroes de valor menor. De tal forma que como que voy cambiándolos e intercambiándolos a medida que va pasando. Pero por ejemplo acá cada vez que va pasando me sale linterna verde, pues lo calculo en promedio de debilidad, le saco su debilidad y se lo devuelvo al programa. Que es lo que yo estoy haciendo, es como una especie de dividir y conquistar, ¿no? Porque este solo se encarga de obtener los promedios o de recorrer las debilidades y solo conoce las debilidades y esto solo conoce de los superhéroes. Es más o menos así como va este pequeño procedimiento. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, señores, igual en el canal de YouTube va a seguir subido este video. En el canal de YouTube lo más que existen son videos, sobre todo de la última parte de lo que es el parcial de reparación. Están los videos de los parciales de reparación, de cómo son los parciales de reparación. Existen videos de ejercicios con registros. Como tal, existen muchas formas, como ya ustedes han visto, de resolver un mismo ejercicio, que es lo que a veces se vuelve complicado, pero lo importante es que practiquen. Si ustedes practican, se les va a hacer mucho más sencillo. No es nada más que yo me siente acá como a escribir y decir, o sea, ustedes pueden descargar herramientas como Antigravity, que como ustedes se van dando cuenta, como que te va ayudando un poquito a la medida que tú vas tratando de escribir los ejercicios o pueden ir a la página o usar Gemini para que les ayude como que a ver cuál puede ser la solución, pero la idea es que ustedes practiquen y traten de escribir por ustedes mismos los códigos. eh, y traten de escribir de ustedes mismos los códigos de tal forma de que ustedes puedan ir agarrando no solo la lógica, ¿no? Sino también la rapidez para poder escribirlos, porque estos ejercicios ya una vez uno se los aprende, ya una vez va avanzando, puede aumentar su velocidad. Y por supuesto que sí, pues Batman siempre ha estado preparado para cualquier eventualidad que ocurra cuando cualquier miembro de la Liga de la Justicia quiera pasarse al lado del mal. Por este motivo, Batman tiene diseñado un plan de acción en caso de que cualquiera de ellos cometa esa infracción. Por ejemplo, en el caso de que en caso de Superman, la kriptonita. Batman siempre ha estado preparado para cualquier eventualidad que ocurra cuando cualquier miembro de la Liga de la Justicia quisiese pasarse al lado del mal. Por este motivo, Batman tiene diseñado un plan de acción en el caso de que cualquiera de ellos cometa infracción, por ejemplo, entonces Batman necesita que le ayudes a generar un registro donde pueda llevar el nombre de cada superhéroe, su nombre real, alias del superhéroe, ciudad donde proviene, fecha de nacimiento, día y año. Además, por cada superhéroe debe guardar la debilidad del mismo, incluyendo el nombre de la debilidad, donde puede conseguirla, el costo de adquisición y el nivel de efectividad en porcentaje. Esto quiere decir que si alguna debilidad llegase a tener un 100%, significaría que acabaría literalmente con el superhéroe para
con el superhéroe. Para poder ayudar a Batman, debes generar una aplicación con un pequeño menú que contenga las siguientes acciones, que son estas de acá: registrar un nuevo superhéroe, registrar una nueva debilidad, conseguir todos los superhéroes que nacieron al mismo año, dado el porcentaje máximo y mínimo y el nombre del superhéroe, conseguir cuáles son las debilidades que Batman podría usar si se presentara el caso. Si no existe ninguna, escribir ninguna, que creo que nos faltó hacer eso, encontrar el superhéroe más difícil de eliminar, es decir, quien tenga el promedio de debilidad más bajo, ¿no? De tal forma que, pues, esos fueron los ejercicios. Eso fue un parcial. También tienen estos parciales, se los dejé en el grupo de WhatsApp, para los que estén en el grupo de WhatsApp. Y también tienen otro parcial, también otra versión del mismo parcial de Batman, o creo que dos versiones de ese mismo parcial. Si tienen el parcial de Gumball, también está allí. Y tienen un parcial y tienen otra versión de ese parcial. Cualquiera de esos parciales los pueden intentar resolver, preguntar y tratar de, no sé, de aprobar, ¿no? ¿Alguna otra duda? Pregunta, cuestionamiento. Bueno, señores, se les recuerda, si pueden, que no les cuesta nada, darle seguir al canal, tanto en YouTube como en Twitch. Y pues ya ahí estoy viendo cuándo se repiten entonces los videos y de qué otro parcial o qué otra cosa podemos ir avanzando. Vale, chicos, muchísimas gracias. Saluditos a todos, que estén bien, que pasen un feliz fin de semana y ojalá puedan aprobar el parcial. Les recuerdo que deben enviar los proyectos por la plataforma para poder revisarlos hoy, para que tengan como ya la previa antes de llegar al parcial y sepan qué nota necesitan para estar en reparación y qué nota necesitan para no estar en reparación. Recuerden que el examen de reparación es el día viernes. Nos vemos.